El espantoso secreto de mi abuela tras la muerte de mi madre. Un abuso oculto que nadie vio venir. La noticia de la muerte de mi madre llegó como un puñetazo en el estómago. No podía creer que la mujer que me enseñó a mirar las estrellas había partido en silencio, dejando un vacío inmenso en mi corazón. Volver a mi pueblo natal después de tantos años no era el reencuentro que había imaginado. La casa olía a recuerdos y tristeza. Cada rincón estaba impregnado de su esencia, pero había un aire denso, pesado, como si las paredes guardaran secretos que no querían ser revelados. Desde el primer momento sentí que algo estaba mal. Mi abuela, a quien siempre había considerado un pilar en mi vida, mostraba una fragilidad inusual. Su mirada estaba perdida, como si reviviera sombras del pasado. Cada vez que intentaba hablarle de mi madre, su rostro se contraía, su voz temblaba. Fue entonces cuando encontré la primera pista, una fotografía antigua, escondida entre páginas de una Biblia que mi madre siempre llevaba consigo. En la imagen vi a mi madre de joven, abrazada a una mujer que no reconocía, con una mirada apagada, como si llevase un peso insoportable en el alma. La inquietud comenzó a tomar control de mí. Investigué más en los objetos de mi madre, y tras horas de búsqueda, di con el diario que había estado buscando. Al abrirlo, el corazón me latía con fuerza. Las páginas estaban llenas de notas sobre las estrellas, pero también hablaban de un tormento, de un silencio ensordecedor, que parecía diluir todo lo bonito con algo oscuro. Mi madre había escrito sobre su infancia, sobre la sensación de no ser escuchada, de no ser protegida. Cada palabra me hacía sentir el dolor que había llevado consigo. Pero el verdadero impacto llegó cuando mi hermano apareció en escena. Siempre había sido el defensor de la familia, el que mantenía las apariencias. No hables de eso, me advirtió, con una voz que temblaba de furia. Recuerda quiénes somos. ¿Quiénes somos?, pensé, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Qué imagen de familia era aquella que se sostenía sobre la mentira? Mientras más profundizaba, más descubrías. Había murmullos entre los vecinos, miradas furtivas que me seguían por el pueblo. Mis amigos de la infancia, ahora adultos con secretos propios, parecían evitarme. Lo que había comenzado como un simple suceso se convirtió en una búsqueda frenética. ¿Qué había hecho mi abuela para que el silencio pesara tanto? ¿Por qué había decidido esconder el dolor en lugar de enfrentarlo? En medio de este laberinto emocional, un golpe inesperado, una revelación sobrenatural. Mientras hojeaba el diario, vi que había una sección dedicada a una caja que ella había enterrado en el jardín. La caja decía, contenía la verdad que nos liberará. Sin poder contenerme, decidí que debía encontrarla. La tensión entre yo y mi hermano era palpable. Cada día se hacía más difícil lidiar con su incapacidad de enfrentar lo que había estado oculto por tanto tiempo. ¿Qué sucedería si la verdad salía a la luz? Un nudo en mi pecho crecía, ahogándome. La lealtad a mi familia pesaba tanto como el deseo de verdad. Cuando finalmente encontré la caja, su contenido me dejó sin aliento. Eran cartas, relatos de abuso, de secretos que nunca deberían haber sido silenciados. ¿Estoy preparada para exponer todo esto? La pregunta resonaba en mi mente mientras miraba a mi familia. La imagen de lo que había conocido se desvanecía. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que sé. Viene, BTLI, cuando estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Cuando abrí la caja, un aire sofocante llenó el espacio. Las cartas y papeles antiguos se acumulaban como hojas caídas, llenas de secretos que nunca debieron ser guardados. Con manos temblorosas, comencé a leer. El corazón me latía como un tambor, resonando en mis oídos. Eran relatos desgarradores de dolor y angustia. Recién comenzaba a deslizar los dedos por las palabras, cuando un grito desgarrador rompió el silencio quebrado de la habitación. Era mi abuela. Esa figura que había considerado un bastión de fortaleza ahora caía al suelo, temblando como una hoja arrastrada por el viento. Sus ojos, antes perdidos, estaban llenos de terror y angustia. «No, no, no», repetía, su voz un eco ahogado de desesperación. Me lancé hacia ella, pero al hacerlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Había visto algo en su mirada. La caja, la verdad. ¿Era posible que ella supiera? Mis pensamientos giraron como un torbellino, mientras intentaba sostener a mi abuela. «¿Qué pasa, abuela? ¿Qué ocultas?», le pregunté, sintiendo la presión aumentar en mi pecho. Su cara estaba pálida. «No debiste abrir eso», murmuró. Sus labios temblaban y en ese momento un monstruo de miedo se apoderó de mí. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más inesperado. Un ruido sordo provenía del pasillo, arrastrándose como un ladrón en la noche. Miré hacia la puerta, temerosamente. La presión crecía en mi pecho y un sudor frío se deslizaba por mi frente. De repente, mi hermano apareció, con una mirada de rabia descontrolada en su rostro. «¿Qué hiciste?», gritó, y en su voz había algo que no reconocía, algo peligroso. «Ella lo sabe», exclamé, girando para responderle, pero él se lanzó hacia el contenido de la caja. En un movimiento rápido, sus manos revolvieron los papeles, sacando cartas como si fueran balas en una guerra personal. El aire se llenó de un olor a metal, como si la verdad misma estuviera a punto de explotar. «Suficiente», rugió, y en un giro violento derribó la caja. Al suelo, las cartas se esparcieron, como si su contenido quisiera huir del caos. El rostro de mi hermano se convirtió en una máscara de dolor, y de repente, con una furia inesperada, se lanzó contra nuestra abuela. «¡Tú, este es tu legado!», bramó, mientras la sujetaba de los brazos con tanta fuerza que su voz se quebró. Fue un instante de caos absoluto. Observé paralizada, sin saber si intervenir o quedarme quieta. La escena que tenía frente a mis ojos era inimaginable. Mi abuela, la mujer a la que siempre confié con mi vida, ahora era un titán de secretos, y no estaba segura de si era la víctima o la perpetradora. «¡Tú creaste esta tortura!», gritó mi hermano, su voz atravesando cada rincón de la casa. «Tú callaste a mamá». Ese momento, cargado de desesperación y rencor, se convirtió en un punto de quiebre. Mi abuela rompió en llanto, su voz un lamento desgarrador. «Yo solo quería protegerlas», gritó, su dolor resonando como un eco lejano. Había algo en sus palabras que me hizo darme cuenta de que no estábamos solo lidiando con secretos de nuestra madre, sino con terribles decisiones que nos habían atrapado en un ciclo interminable de dolor. De pronto, todo se oscureció. La intensificación de la tensión era abrumadora. En medio de los gritos, un estruendo retumbó. La casa tembló. Las luces parpadearon y con un último grito de mi abuela, una figura sombría emergió de las sombras en el umbral de la puerta. Era una mujer encapuchada, con una mirada que ardía con un conocimiento profundo. «Ha llegado la hora de enfrentar la verdad», anunció, su voz resonando en mis oídos. Todo se detuvo. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera congelado. En ese instante, supe que este giro cambiaría nuestras vidas para siempre. La verdad que venía hacia nosotros
era mucho más grande, más aterradora de lo que imaginara. Y ahora, con el misterio frente a nosotros, ¿estábamos realmente preparados para afrontar lo que se revelaría? La mujer encapuchada permanecía en la puerta, como un fantasma salido de una pesadilla. Su presencia era inquietante, y mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mi pecho. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando entre el miedo y la incertidumbre. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, el cuarto se llenó con los ecos de un grito desgarrador. Era mi abuela, quienes para nosotros siempre habían sido un símbolo de ternura y fortaleza. Ahora estaba colapsando ante el peso de sus propios secretos. «Cierra la puerta», exclamó, mirando con terror a la mujer en la entrada. La tensión era palpable. Mi hermano, todavía furioso, no dejaba de mirar los papeles esparcidos por el suelo, incapaz de procesar el caos que acababa de desencadenarse. La desconocida avanzó, cada paso resonando como un eco de la verdad que estaba a punto de ser revelada. «Necesitamos hablar de lo que ocurrió», dijo, su voz grave y autoritaria. Era como si cada palabra estuviera cargada de un poder oscuro. Miré a mi hermano, queriendo conectarme a él, buscar consuelo, pero su mirada estaba fija en la mujer. El aire era denso. Yo sabía que había algo más, un giro inesperado aguardando en las sombras. «¿Qué pasó con mamá?», pregunté, tratando de mantener la calma. La respuesta que recibí me dejó helada. «Tu madre no murió por accidente», dijo la mujer, y en esa frase el mundo a mi alrededor se desmoronó. Mi abuela palideció aún más, como si la vida le hubiera sido arrancada de un solo golpe. «¿Qué quieres decir?», cuestioné, el nudo en mi garganta volviéndose más apretado. El sudor comenzó a escurrirse por mi frente. La mujer hizo una pausa, observando a cada uno de los miembros de la familia que aún quedaban en pie. «Ella fue asesinada». «No por accidente, sino por quienes supieron de sus secretos, y por la misma persona a la que le otorgaron su confianza». La revelación era como un rayo atravesando la oscuridad. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Quién había tratado de protegernos mientras mantenía un horror tan grande bajo llave? «¡Basta!», gritó mi hermano, pegando un puñetazo al suelo. Pero la mujer, conocedora de su poder, siguió adelante. «Tu madre había encontrado la forma de escapar. Descubrió algo que nadie debía saber, algo que implicaba a tu abuela». «¿A mi abuela?», murmuré, mi voz apenas un susurro. La atención de todos se centró en mi abuela, ahora temblando. «No eres la única con secretos, querida», dijo la mujer. «Quien te cuida tiene un pasado muy oscuro». Y ahí, en ese instante, un estallido de luces. Un golpe profundo retumbó a través de la casa. Todo se oscureció de repente. Un llanto resonó desde el jardín. Era una mujer. No era solo un grito, era un lamento desgarrador y lleno de sufrimiento. Uno que resonó en mi corazón. «Sufre, sufre», gritó mi hermano, y su rostro se torció en una mezcla de terror y rabia. ¿Quién más estaba fuera? ¿Cómo estaba todo entrelazado? En ese momento, todo se volvió un caos. La figura encapuchada avanzó rápidamente hacia la puerta, como una sombra que busca respuestas. Mi abuela se levantó, sus ojos llenos de lágrimas y de una tristeza que nunca había visto antes. «Te prometí que te protegería. No sabía, no sabía que eso llevaría a esto», sollozó. «Entonces, ¿sabes? ¿Qué has hecho?», la confronté, la rabia y el miedo confluyendo en mí. La luz regresó abruptamente, revelando la imagen de un hombre de pie en el jardín. Al fijar la vista, el mundo se detuvo. Era él. Era un conocido. Alguien que había estado al lado de nuestra familia durante años. Mis manos temblaron cuando comprendí. ¿Esto era parte del secreto? Sus ojos reflejaban un conocimiento que nunca había querido ver. La respuesta a todas mis preguntas estaba allí.
pero no sabía si estaba lista para escucharla. En el aire estaba la duda. ¿Realmente estábamos preparados para enfrentar lo que significaba la verdad oculta? Las revelaciones apenas comenzaban, y por primera vez me di cuenta de que la familia que conocía no era más que un tejido de mentiras, y en el fondo me pregunté, ¿podría alguna vez volver a mirar a los ojos de quienes amaba sin que todo se desmoronara? El caos que se avecinaba ya no estaba solo en nuestro interior. El verdadero horror había llegado a llamarnos a la puerta. La figura encapuchada permanecía en la puerta, y el ambiente era tenso. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras todos los ojos estaban fijos en ella. La mujer había roto la burbuja de nuestra vida familiar. Necesitamos hablar de lo que ocurrió, insistió, aunque su voz sonaba como el viento destrozando un silencio pesado. ¿Quién te crees para venir aquí a decirnos esto? Le espeté, mi voz sonando más desafiante. De lo que me sentía, mi hermano parecía a punto de estallar, envuelto en su propia furia. La mirada de la desconocida era intensa, y aunque trataba de mostrarme fuerte, sentía un hormigueo en mis manos. Todo cambió de un instante a otro. La luz de la sala parpadeó nuevamente, como si el lugar mismo repudiara lo que estaba sucediendo. Mi abuela, temblorosa, apenas podía mantenerse en pie. «No debiste venir», murmuró, como si su voz se le escapara entre los dientes. La mujer encapuchada dio un paso adelante, su figura proyectándose contra la luz tenue. «Hay algo que no saben sobre su madre», decía. Cada palabra era un golpe en mi pecho. Ella luchaba contra demonios, familiares y ajenos. «Dímelo», exigí. Pero la voz de... Mi hermano cortó la tensión. «¿Qué demonios quieres decir con eso?», gritó, su rabia estallando. En ese instante la mujer alzó una mano y el aire pareció cambiar. Ella sabía algo sobre el destino que les esperaba, dijo. Y luego, con un giro inesperado, sacó un pequeño objeto de su capa, un medallón que brillaba tenuemente. «Esto pertenece a tu madre. Ella lo guardó para proteger a las que ama». Mis ojos se abrieron al instante. ¿Cómo podía tener eso? «Sigue hablando», le insté, incapaz de contenerme. Mi corazón se retorcía, pero ella simplemente observó, como si midiera el impacto de sus palabras. Fue en ese momento que el jardín resonó con un estruendo, un grito desgarrador que atravesó la habitación. Todos nos giramos mirando por la ventana. En el exterior, el hombre que había reconocido antes estaba allí. Su expresión era de horror, como si hubiera visto a un fantasma. Mis piernas se movieron solas hacia la puerta. «¡Mamá!», grité, sintiendo un peso en mi pecho. La figura en el jardín resultó ser lo único que podía romper este ciclo de secretos, pero no podía ser. «¡Lo sabía!», chilló mi abuela. «Esto es culpa de ella». Una convulsión de emociones atravesó mi cuerpo. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué quería decir con eso? Mi abuela había estado protegiendo un secreto, y ahora parecía convertirse en el culpable de todo. La figura en el jardín gritó, y de repente un grito más surgió de la oscuridad. «No dejes que te atrapen», vociferó. Sus ojos, llenos de miedo, me desnudaban el alma, al igual que la mujer en la habitación. En un instante, su mirada se encontró con la de mi hermano, y sentí que la tensión iba más allá del odio. Era una mezcla de dolor y desconcierto. ¿Qué pasaba realmente? «¡No, no puede ser!», supliqué mientras la desesperación crecía. En un giro inesperado, la mujer encapuchada corrió hacia la salida. Pero antes de que pudiera escapar, mi hermano la detuvo. «¡Espera! Necesitamos respuestas», gritó, el caos volviéndose palpable. Un segundo después, el cielo estalló. Un rayo iluminó todo, y con él la mirada de la mujer se la llevó el viento, antes de que pudiera explicarnos la verdad. Entonces todo se oscureció. Nada tenía sentido. La casa se sentía como un carrusel de secretos.
Y en medio de eso, comprendo que había más de lo que pensaba. ¿Qué demonios había sucedido realmente con mi madre? ¿Y por qué no podía dejar de pensar en esa sombría advertencia que resonaba en mi cabeza? Nadie estaba a salvo. Todo había cambiado. Pero ¿cuánto más tenía que perder? La revelación apenas comenzaba, y ahora tenía más preguntas que respuestas. El verdadero horror se había establecido en nuestra puerta. Y sentía que jamás podría mirar a mi familia de la misma manera. La vida, la muerte y un oscuro secreto permanecían entre nosotros, aún sin ser dicho. ¿Qué lío habíamos creado? El aire en la habitación seguía denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La figura encapuchada había lanzado una bomba en forma de palabras, y en medio del caos, todo lo que creía saber se desmoronaba. La revelación del asesinato de mi madre retumbaba en mis oídos, casi como un eco que no me dejaba respirar. ¿Quién eres tú para venir y decirnos eso?, le pregunté, buscando algún indicio de verdad en su mirada. Solo soy una mensajera, respondió, su voz resonando firmemente. Pero tú necesitas saber lo que realmente ocurrió. Tu madre estaba en peligro. Y tú también. Un grito desgarrador volvió a romper el silencio. Era mi abuela, desplomándose en el suelo, temblando como si un gran peso la hubiera aplastado. No, 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 repetía mientras las lágrimas caían de sus ojos. Yo solo quería protegerlas. Las palabras de mi abuela se entremezclaban con el aire pesado. Mi corazón latía rápidamente mientras contemplaba la escena. Mi hermano, aún furioso, miraba a la mujer encapuchada como si buscara respuestas en ella. Pero la tensión aumentaba, convirtiéndose en un volcán a punto de estallar. Todo sucedió en un instante. La figura del jardín dio un paso hacia adelante, y de repente su rostro se iluminó con el destello de la tormenta que se acercaba. Era un rayo que iluminó el lugar, y en medio de un fogonazo de luz caímos en la cuenta. Era familiar, ese hombre. Era un amigo de la familia, alguien a quien habíamos visto en incontables festividades. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, confundida y aterrorizada. Mi voz apenas era un susurro. La verdad golpeaba con el peso del mundo. Ellos sabían más de lo que estaban revelando. Y en mi interior una sombra de duda crecía. Ella te necesita, dijo el hombre, señalando a la mujer encapuchada. Es el momento de recordar. ¿Recordar qué?, chillé, las manos temblorosas. ¿Qué quieres decir? De repente la mujer se quitó la capucha. Mi corazón se detuvo. Era el rostro de alguien que había creído muerto hace mucho tiempo. Alguien que pensé jamás volvería a ver. Era una mujer que había sido un pilar en mi niñez, mi tía, que había desaparecido sin dejar rastro. Vine a salvarte, dijo ella, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. Tu madre estaba en peligro antes de morir. Yo sabía algo y temía que ocurriera lo peor. La sorpresa me paralizó. Tú no deberías estar aquí. Te creíamos muerta, murmuré mientras un torrente de recuerdos invadía mi mente. Las risas, las historias, el sabor de su comida en nuestra mesa. Todo fue una mentira, continuó, y su voz temblaba mientras hablaba. Tu abuela y yo ocultamos la verdad para proteger a tu madre, pero el secreto era más grande de lo que pensábamos. No solo la buscaban a ella, te buscaban a ti. ¿A mí?, balbuceé, el horror llenándome. ¿Qué significa eso? Eres la clave, dijo la mujer, y su voz se volvió intensa. La clave para desentrañar lo que realmente ocurrió. Todo gira en torno a ti, a lo que tu madre descubrió. Mi visión se nubló por un instante. Ahí estaba, el caos desplegándose como una tormenta en el horizonte. De pronto, gritos resonaron de fuera, un tumulto, un clamor que hacía eco en mi mente. La puerta se abrió de golpe. «¡Cierra la puerta!», gritó mi hermano. Pero fue demasiado tarde. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Justo en ese instante, la figura oscura de otro hombre apareció en la entrada, su mirada llena de furia y dolor. Él era el esposo de mi tía, alguien que había sido parte de nuestras vidas en días soleados y festivos. «Te dije que no volvieras», gritó con un miedo profundo.
Lo arruinaste todo. Que no vuelva. El horror creció entre nosotros. La figura encapuchada del jardín. La revelación de mí. Tía, y ahora este hombre. Todo dio un giro aplastante. El mundo que conocía estalló en 1000 pedazos. No puedo creerlo, jadeó mi hermano, mirando a mi abuela. ¿Quiénes son realmente? Fue en ese momento que todo se hizo claro y confuso a la vez. ¿Qué más escondían? ¿Qué secretos construyeron esta familia, que parecía estar parada sobre un volcán? El caos había llegado, y la pregunta que retumbaba en mi mente era una: ¿realmente estábamos preparados para enfrentar la verdad desgarradora que se desarrollaba ante nosotros? Y más importante aún, ¿qué demonios significaba ser la clave en este rompecabezas de dolor y mentiras? El aire en la habitación seguía denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La figura encapuchada había lanzado una bomba, en forma de palabras. En medio del caos, todo lo que creía saber se desmoronaba. La revelación del asesinato de mi madre retumbaba en mis oídos, casi como un eco que no me dejaba respirar. ¿Quién eres tú para venir y decirnos eso?, le pregunté, buscando algún indicio de verdad en su mirada. Solo soy una mensajera, respondió ella, su voz resonando firmemente. Pero tú necesitas saber lo que realmente ocurrió. Tu madre estaba en peligro. ¿Y tú? Tú también. Un grito desgarrador volvió a romper el silencio. Era mi abuela, desplomándose en el suelo, temblando como si un gran peso la hubiera aplastado. Repetía mientras las lágrimas caían de sus ojos. Yo solo quería protegerlas. Las palabras de mi abuela se entremezclaban con el aire pesado. Mi corazón latía rápidamente mientras contemplaba la escena. Mi hermano, aún furioso, miraba a la mujer encapuchada como si buscara respuestas en ella. Pero la tensión aumentaba, convirtiéndose en un volcán a punto de estallar. Todo sucedió en un instante. La figura del jardín dio un paso hacia adelante, y de repente su rostro se iluminó con el destello de la tormenta que se acercaba. Era un rayo que iluminó el lugar, y en medio de un fogonazo de luz caímos en la cuenta. Era familiar. Ese hombre era un amigo de la familia, alguien a quien habíamos visto en incontables festividades. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, confundida y aterrorizada. Mi voz apenas era un susurro. La verdad golpeaba con él. Eso del mundo. Ellos sabían más de lo que estaban revelando, y en mi interior una sombra de duda crecía. Ella te necesita, dijo el hombre, señalando a la mujer encapuchada. Es el momento de recordar. ¿Recordar qué?, chillé, las manos temblorosas. ¿Qué quieres decir? De repente la mujer se quitó la capucha. Mi corazón se detuvo. Era el rostro de alguien que había creído muerto hace mucho tiempo, alguien que pensé jamás volvería a ver. Era una mujer que había sido un pilar en mi niñez, mi tía, que había desaparecido sin dejar rastro. Vine a salvarte, dijo ella, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. Tu madre estaba en peligro antes de morir. Yo sabía algo, y temía que ocurriera lo peor. La sorpresa me paralizó. Tú no deberías estar aquí. Te creíamos muerta, murmuré, mientras un torrente de recuerdos invadía mi mente. Las risas, las historias, el sabor de su comida en nuestra mesa. Todo fue una mentira, continuó, y su voz temblaba mientras hablaba. Tu abuela y yo ocultamos la verdad para proteger a tu madre. Pero el secreto era más grande de lo que pensábamos. No solo la buscaban a ella, te buscaban a ti. ¿A mí?, balbucié, el horror llenándome. ¿Qué significa eso? Una palabra fue clave, dijo la mujer, y su voz se volvió intensa. La clave para desentrañar lo que realmente ocurrió. Todo gira en torno a ti, a lo que tu madre descubrió. En ese momento, el jardín resonó con un estruendo que parece venir de otra dimensión. Las ventanas vibraron. Todos miramos hacia afuera, donde un grupo de personas se acercaba rápidamente. Eran figuras conocidas, vecinos y amigos. Su expresión era de miedo y confusión. No podemos dejar que entren,
gritó uno de ellos, mientras otros trataban de detenerlos. «Ten cuidado, es una trampa», dijo alguien en voz alta. Justo antes de que la puerta se abriera de golpe, un viento helado entró, arrastrando consigo una sensación de peligro inminente. Y ahí estaba, el hombre que menos esperábamos ver, el policía del pueblo, sonriendo de manera inquietante. «¡Sorpresa!», gritó, su risa resonante llenando la sala. Pensaron que podían ocultar todo, ¿verdad? Pero la verdad siempre sale a la luz. Desde que lo había visto en la infancia, siempre había sido amable, pero ahora había un toque de locura en su voz. Con movimientos rápidos sacó una pistola de su cinturón. «Soy el que controla esto. Y tú, pequeña, eres más importante de lo que crees». El mundo se detuvo. La sensación de seguridad que creía tener se evaporó. Sin pensarlo, me lancé hacia atrás, buscando algo que proteger. La mirada de mi hermano, entre el miedo y la furia, literalmente me quemó. La figura de mi tía se volvió indescriptiblemente pálida mientras el caos se instalaba. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó mi hermano. En un giro dramático se abalanzó sobre el policía, pero fue detenido, como si le hubiera puesto cadenas invisibles. La tensión era palpable. Todos estábamos atrapados en esta red de secretos. «Todo empieza aquí», dijo el policía. Susurra tan cerca que pude sentir su aliento. «Y todo terminará aquí también. Pero ustedes no están listas para el final, ¿o sí?». Lo que acababa de ocurrir reconfiguró todo lo que conocíamos. La desaparición de mi tía, la muerte de mi madre. Todo estaba envuelto en un laberinto de engaños en el que yo tenía un papel más grande de lo que jamás imaginé. El verdadero horror estaba solo comenzando, y una sola pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Quién realmente era yo en toda esta historia? El aire en la habitación seguía tenso, cargado de secretos y confusión. La figura del hombre que había conocido de toda la vida, el policía del pueblo, apenas parecía asustado. ¿Cómo? Si todo esto fuera parte de un juego del que él tenía las cartas. Mis manos temblaban, pero no era solo por el miedo. Había un odio oscuro surgiendo en mí, algo que burbujeaba y quería salir. «¿Qué quieres?», le grité, intentando recuperar el control. Todo esto está empezando a volverse complicado para ustedes, pero yo tengo el poder para arreglarlo. ¿Vas a colaborar o te vas a quedar ahí de pie como un estúpido?», contestó, su voz fría y dura como el acero. Mientras tanto, mi hermano, entre la confusión y la rabia, se lanzó hacia él, pero el policía le bloqueó el paso con una sonrisa burlona. Las luces parpadeaban de nuevo, danzando en un vaivén casi hipnótico. «Cálmense», exigió la figura, encapuchada, su mirada fija en mi hermana, como si pudiera ver algo que nosotros no. «No están a salvo aquí. Cada segundo que pasa, el peligro se acerca más». «¿Qué sabes sobre mi madre? Dímelo», le grité a la mujer. Pero ella estaba muy ocupada observando al policía, como si él fuera la clave de todo. Fue entonces cuando ella dio un paso hacia él. Su tono cambió. «No puede seguir ocultándolo. Es el momento de revelar la verdad». El viento aullaba afuera, y el ruido de la tormenta llenaba la habitación. Las ventanas vibraban provocando un eco ensordecedor. Todo se sentía como si el mundo estuviera a punto de colapsar, y en ese instante una explosión resonó desde el jardín, como si el mismo suelo hubiera estallado. Todos nos giramos. De repente, la puerta se abrió, y un grupo de hombres entró en la sala, los rostros cubiertos por pasamontañas. Miré a mi hermano. Él atrapó mi mirada, y su expresión era de terror puro. «Nos están atacando», susurró, el pánico en su voz retumbando en mi pecho. El hombre, el policía, se puso en guardia. «Este no es el lugar para ti», dijo dirigiéndose a ellos. «Él no puede saber». Mis pensamientos giraron como un torbellino. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué otro secreto había? Tenía la sensación de que las revelaciones aún no habían terminado. Una de las figuras del grupo se adelantó. «Has cruzado la línea», dijo con voz grave, y desde sus bolsillos sacó algo.
Mi corazón se detuvo. Era un pequeño dispositivo que emitió un brillo intenso. Tú hiciste esto mal. Vamos a arreglarlo. Antes de que pudiera reaccionar o gritar, un rayo iluminó el cielo y algo cambió en el ambiente. El tiempo se detuvo. La figura encapuchada, mi tía, se hizo a un lado, revelando con miedo una pequeña caja que había mantenido oculta en su capa. No, no se atrevan a hacer esto, chilló por el terror. ¿Qué hay en esa caja? Exigí, la voz quebrada por el terror. ¿Qué está sucediendo realmente? Ella me miró con ojos llenos de desesperación. Tu madre sabía cosas que no debía. Esas cartas, ese secreto, de eso dependen vidas. Tan pronto como se oscureció en un instante, como si la luz del sol se hubiera apagado. Sentí que la gravedad me arrastraba hacia abajo. De repente, una explosión de energía atravesó el cuarto. El aire se volvió pesado, como si una nube de horror se hubiera posado sobre nosotros. Sus gritos y el caos llenaron mi mente. Cuando una luz resplandeciente regresó, vi lo imposible. En el centro de la sala, un espejo grande reflejaba figuras familiares, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran atrapados en un mundo donde la verdad no existía. Era la mirada de aquellos que había perdido, aquellos que estaban conectados a esta historia aún más de lo que pensaba. Mamá. Una daga de esperanza y tristeza atravesando mi corazón al mismo tiempo. Pero el estruendo siguió, y lo que vi en el espejo me heló la sangre. Era una imagen de mi madre, pero en lugar de sonreír, mostraba un rostro lleno de dolor y rencor, como si todo lo que había sucedido se estuviera volviendo en su contra. No puedes permitir que esto continúe, gritó, como si de pronto pudiera atravesar el vidrio. Esto no ha hecho más que comenzar, dijo el hombre, siniestro, mientras avanzaba hacia el espejo como si fuera a cruzar la barrera. Y tú, querida, eres la clave, pero tendrás que decidir. Y así, aquí estaba, ante un nuevo dilema. ¿Podría rescatar lo que había quedado de mi familia? ¿O estaba condenada a seguir un camino lleno de dolor? La verdad que siempre había evitado, ahora reclamaba su lugar, y era más aterradora de lo que jamás había imaginado. La pregunta retumbaba en mi mente. ¿Estábamos listos para enfrentar qué vendría después? El aire en la habitación seguía tenso, cargado de secretos y confusión. La figura del hombre que había conocido de toda la vida, el policía del pueblo, apenas parecía asustado, como si todo esto fuera parte de un juego del que él tenía las cartas. Mis manos temblaban, pero no era solo por el miedo. Había un odio oscuro surgiendo en mí, algo que burbujeaba y quería salir. ¿Qué quieres?, le grité, intentando recuperar el control. Todo esto está empezando a volverse complicado para ustedes, pero yo tengo el poder para arreglarlo. ¿Vas a colaborar o te vas a quedar ahí de pie como un estúpido?, contestó, su voz fría y dura como el acero. Mi hermano, perdido en la confusión y la rabia, se lanzó hacia él, pero el policía le bloqueó el paso con una sonrisa burlona. Las luces parpadeaban de nuevo, danzando en un vaivén casi hipnótico. «¡Cálmense!», exigió la figura encapuchada, su mirada fija en mí, como si pudiera ver algo que nosotros no. Fue en ese momento que me di cuenta de que todo lo que había creído saber estaba a punto de caer por completo. No están a salvo aquí. Cada segundo que pasa, el peligro se acerca más. «¿Qué sabes sobre mi madre? Dímelo», le grité a la mujer, pero ella estaba muy ocupada observando al policía como si él fuera la clave de todo. Fue entonces cuando ella dio un paso hacia él. Su tono cambió. «No puedes seguir ocultándolo. Es el momento de revelar la verdad». El viento aullaba afuera y el ruido de la tormenta llenaba la habitación. Las ventanas vibraban, provocando un eco ensordecedor. Todo se sentía como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Y en ese instante,
Una explosión resonó desde el jardín, como si el mismo suelo hubiera estallado. Todos nos giramos. De repente, la puerta se abrió y un grupo de hombres entró en la sala, los rostros cubiertos por pasamontañas. Miré a mi hermano. Él atrapó mi mirada y su expresión era de terror puro. «Nos están atacando», susurró. Pánico inundando sus ojos. «Póntelo a salvo», gritó el policía, mientras los hombres con pasamontañas se lanzaban hacia nosotros, buscando algo. Pero antes de que pudiera reaccionar o gritar, un rayo iluminó el cielo. El hombre dio un paso adelante. «Esto es un asunto que debemos resolver ahora», dijo, levantando la voz por encima del caos. Su mirada era dura, como si tuviera un asunto personal con nosotros. En medio de la confusión, el sonido de un grito desgarrador cortó el aire. Era como si el mismo mundo estuviera rompiéndose. Volteé la vista al espejo. Aquella imagen de mi madre seguía ahí, más viva que nunca, suplicando atención. «No me dejes sola», decía su reflejo, la desesperación brillando en sus ojos. «Basta, queremos saber la verdad». Grité con todas mis fuerzas, ahora más que nunca. Era un impulso, una necesidad, la exigencia de respuestas. La figura de mi tía acercó su mano a mi pecho, como si fuera a calmarme, pero su gesto causó lo contrario. Me sentí atrapada entre el deseo de saber y el terror de lo que encontraría. «Eso no es suficiente», exclamó el policía, su voz llena de frustración. «Este es el final de sus juegos. La familia quiere ver esto cerrado de una vez por todas». Pero antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, algo increíble ocurrió. De la nada, un destello de luz brilló en el espejo. Era como si la superficie había cobrado vida propia. Y con un estruendo, la imagen de mi madre se transformó en algo oscuro, y de ella emergió una criatura sombría, una especie de sombra que parecían abrir la puerta a nuestros miedos más profundos. Los hombres enmascarados comenzaron a retroceder, y el pánico se apoderó de todos. «¿Qué está pasando?», grité. ¿Era esto lo que había estado guardando mi familia? Mi corazón palpitaba como si quisiera escapar. La figura encapuchada cayó de rodillas, sus manos cubriendo su rostro. «No, no puede ser», murmuró, mientras las sombras avanzaban, como si estuvieran tomando forma y vida. «Es un ciclo que no puede repetirse». El mundo colapsaba. No solo había revelaciones de secretos oscuros, sino una manifestación de todo lo que habíamos reprimido. Yo quería gritar, quería correr, pero estaba paralizada. Las sombras comenzaron a rodearnos, como si estuvieran listas para consumirnos, y el horror llenó el aire. «Atención, querida, es el momento de decidir». Voces desde las sombras retumbaban en mi mente. «El futuro está entre tus manos». Y ahí, en ese instante de terror, entendí lo más devastador de todos. La oscuridad que estaba ascendiendo no solo buscaba a mi madre, sino que también reclamaba mi vida. ¿Podía detenerlo? ¿Podía encontrar el coraje de confrontar lo que había sido ocultado por tanto tiempo? Todo se difuminó en un caos, y la pregunta resonaba fuerte. ¿Realmente estaba lista para enfrentar la verdad que cambiaría todo lo que conocía? El aire en la habitación seguía tenso, y las sombras comenzaban a alargarse, como si estuvieran ansiosas por tragarnos. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio del horror que estábamos a punto de desatar. ¿Es esto real?, me preguntaba a mí misma, mientras la figura encapuchada se encogía y el policía parecía disfrutar de la confusión que había creado. Todo estaba cambiando, y yo no sabía si estaba lista para enfrentar la verdad. Las sombras parecían cobrar vida, y los hombres con pasamontañas se movían por la habitación dando pasos pesados. La figura de mi madre dentro del espejo seguía ahí, sus ojos llenos de dolor. Sentía que me miraban, como si supieran algo que yo no. «Queremos la verdad», grité, el miedo transformándose en furia.
Pero justo cuando estaba a punto de desmoronarme, un estallido terrible salió del jardín. El ruido fue ensordecedor, como si el cielo se estuviera rompiendo. Miré hacia la ventana y lo vi. Un fuego se alzaba entre las sombras, devorando lo que había en su camino. La luz temblaba, casi como si intentara advertirnos. «No puede ser, el jardín», musitó mi hermano, llenándose de pánico. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero el miedo en su voz me hizo sentir que algo realmente malo estaba sucediendo. Y entonces, entre todo el caos, vi algo más extraño. La figura en el espejo comenzó a distorsionarse, como si estuviera luchando por salir. De repente, una mano brotó de la superficie, seguida de un rostro que parecía familiar. Era mi madre, pero su mirada no era la que recordaba. Era oscura, desesperada. «No toquen el espejo, no lo hagan», gritó, aunque su voz sonaba como un eco distante. El grupo de hombres se detuvo, confundidos, y el policía se giró hacia el espejo, ahora visiblemente inquieto. Fue un momento de confusión total, un instante en el que las líneas de la realidad parecían desdibujarse. «Sáquenla de ahí», exigí, sintiendo que el nudo en mi garganta se hacía más grande. Antes de que pudiera efectuar cualquier movimiento, un trueno ensordecedor resonó. La casa tembló. La figura sombría comenzó a emerger del espejo. Era como si la realidad estuviera cediendo, como si lo que creíamos que era verdad estuviera a punto de desprenderse. De repente, el grupo de hombres se abalanzó hacia atrás, pero en su prisa hicieron que uno de ellos tropezara y cayera, haciendo que su pasamontañas se cayera, y lo reconocí. Era un amigo de la infancia, alguien con quien había crecido. «¿Tú? ¿Por qué estás haciendo esto?», balbuceé, apenas pudiendo creer lo que mis ojos veían. La confusión en su rostro se convirtió en pánico. «No puedes saber esto. No debió ser así». La revelación lo cambió todo. «¿Qué sabes tú?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él retrocedió como si estuviera a punto de revelar algo que nunca debió ser escuchado. «Tu madre era parte de algo más grande, junto con...». Se detuvo, incapaz de seguir. El tiempo se detuvo. En ese momento, todos nos giramos hacia mi madre en el espejo. «¿De qué está hablando?», exclamé, y el aire se volvió denso. Un escalofrío recorrió toda la habitación. Sin pensarlo, corrí hacia el espejo, sin saber lo que haría. Mis manos tocaron la superficie fría, y de inmediato una visión se apoderó de mí. Vi un claro en medio del bosque, rodeado de figuras familiares. Mi madre estaba allí, pero no estaba sola. Había otros, sombras que conocía, amigos, familiares, y la figura de mi abuela. «¡Es un ritual!», grité, y el eco de mis palabras resonó en la habitación. La figura de mi madre se torció en el espejo, su rostro lleno de desesperación. Ella gritaba, pero solo podía escuchar su voz en mi cabeza. «No dejes que te atrapen en esto». Todo estalló en caos. Me encontré atrapada entre la necesidad de liberar a mi madre y la revelación de un secreto que amenazaba con consumirnos a todos. «¡Detene!», grité, pero otro trueno resonó, y el espejo comenzó a quebrarse, fragmentándose en 1000 pedazos. Todo el horror estaba a punto de liberarse. Y allí, con el espejo roto y los fragmentos dispersándose, se reveló una verdad aún más devastadora que cualquiera que hubiera imaginado. Cada pieza reflejaba diferentes momentos de mi vida, el rostro de cada familiar, su dolor, y el grito silencioso de lo que había desencadenado todo. «¿Qué hemos hecho?», pensé, sintiendo cómo cada susurro del pasado se entrelazaba con el presente. La urgencia se volvió un grito desgarrador. «Debemos irnos ya», gritó mi hermano, y sentí que el suelo temblando se hacía incontrolable. El caos estaba camino a devorarnos. Pero aún todo lo que estaba pasando, una parte de mí gritaba que la respuesta estaba justo frente a mí, en el reflejo de esos fragmentos de vidrio, cada uno contando una parte de nuestra historia. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podríamos salir de esta pesadilla? ¿O la oscuridad estaba destinada a consumirnos?
¿Y qué secretos aún quedarían por descubrir? La sala temblaba mientras las sombras se retorcían, como serpientes ansiosas por devorar la luz. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tambor que marcaba el compás del terror inminente. Mientras el espejo se quebraba, los fragmentos de vidrio caían al suelo como un torrente de recuerdos en descomposición. Aquella imagen distorsionada de mi madre me rompía el alma. «No, debes salir de ahí», grité, desesperada por rescatarla de esta pesadilla que se extendía ante nosotros. El aire se volvió pesado, opresivo. El grito de mi madre resonaba en mi mente. No podía dejar que me atrapara el ciclo del miedo, que se alimentara de nuestro dolor. Sus ojos brillaban con la sinceridad de un amor perdido en la oscuridad. «Es hora de destruir las sombras», exclamé, sintiendo que el nudo en mi garganta se aflojaba, una chispa de determinación encendiendo mi interior. El hombre del pasamontañas tropezó, y su rostro se reveló como el amigo de la infancia que había desvanecido su lealtad. «No puedes entender lo que has desatado», me gritó, su voz rasgada, llena de pánico. En ese instante mi hermano se lanzó hacia él, la rabia pulsando en sus venas, pero el policía lo detuvo con una mano. «Tú no entiendes. Él es parte del problema», dijo, su expresión una mezcla de furia y miedo. Las luces comenzaron a parpadear y el eco del caos resonaba en mis oídos. El hombre del jardín también se acercó, ahora fusionándose con la oscuridad, mostrando una cara que había sido oculta. «Aquí no hay victoria, solo historias que se entrelazan en el dolor», susurró, la tristeza en su voz como un eco de lo inevitable. «Atravesemos el espejo juntos», grité, mirando a mi familia, su mirada cómplice reflejando la urgencia del momento. No podemos seguir siendo prisioneros de un pasado que nunca debió existir. Convencida, avancé hacia la oscuridad que emanaba del espejo. El viento arremetió con fuerza, llevándose consigo las sombras que comenzaban a asfixiarnos. Con un grito resonante, atravesamos la fractura en el vidrio, una barrera que nunca debió ser. La luz nos envolvió, y mientras el caos estallaba a nuestro alrededor, la angustia se transformó en un brillo de esperanza. Al otro lado, un claro se abría ante nosotros, lleno de flores brillantes y un cielo despejado. Era un refugio que había existido siempre, un paraíso olvidado donde el dolor se desvanecía en el aire. La figura de mi madre se había liberado de las sombras, ahora sonriendo. «Finalmente, el ciclo se rompe», dijo. Sus ojos resplandecían con una luz que nunca pensaron ver. Pero antes de que pudiera abrazarla, una sombra emergió del bosque. Una última prueba. «¿De verdad han olvidado?», resonó una voz profunda y siniestra. Era el despertar de los secretos, la conexión a lo que una vez fue nuestro legado. «No más», grité, el poder de nuestra unión proyectando chispas de luz contra la oscuridad. La figura retrocedió, y los gritos que abrazaban la sombra se desvanecieron. «Ya no más», exclamamos al unísono, juntos, como una familia resiliente. De repente, todo cedió. Las sombras fueron tragadas por la luz. Ante nosotros, la familia que había creído perdida se unía, abrazándonos unos a otros. En ese instante comprendimos que la verdad no solo era dolorosa, también era liberadora. «Con amor podemos sanar», murmuré mientras miraba a mi hermano, a mi abuela y a todos aquellos que habían caminado en este camino. La fuerza de los lazos familiares se había reafirmado en la adversidad. Y ahí, en ese claro, con los ecos de nuestro pasado aún resonando, me di cuenta de que habíamos encontrado la paz. Pero sabía que aunque el camino sería difícil, el amor siempre prevalecería. Ahora, este es el momento. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a esta comunidad increíble.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar. Tu participación hace toda la diferencia.